Por lo tanto, en esta clase, como ustedes pueden observar en la pantalla compartida, vamos a revisar la influencia de este pensamiento griego y en qué más ha influido sino en la filosofía los griegos. Por lo tanto, en la cultura occidental, ¿cómo va a influenciar este pensamiento griego? Vamos a hacer un recuento de lo que ya hemos visto, porque nosotros ya hemos puntualizado desde el origen de la filosofía, cuáles son los principales filósofos, cuáles son las principales ideas. Entonces vamos a tratar de pasar un poco rápido por este tema y por el que le sigue. ¿Sí? Estos dos temas que vamos a ver el día de hoy rápidamente nos permiten puntualizar dónde se origina la filosofía y el concepto de la democracia. Entonces, iniciamos con la influencia del pensamiento griego en la cultura occidental. La filosofía occidental tuvo su origen en la antigua Grecia, como todos ya sabemos desde la materia de filosofía, y se originó en el siglo 7 antes de Cristo. Finaliza aproximadamente en el siglo I y según Aristóteles, el primer filósofo es Tales de Mileto. ¿Qué buscaron estos filósofos como Tales, Pitágoras, Anaxímenes, Anaximandro? ¿Qué buscaban estos filósofos? ¿Qué querían encontrar? ¿Por qué comenzaron a filosofar? Tales, Pitágoras, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides. ¿Cuál era el objetivo de estos filósofos? Les pregunto. Encontrar el origen. ¿Eso significa encontrar el origen? Por lo tanto, ¿qué nos heredan estos filósofos? ¿Qué nos dejan estos filósofos a la humanidad? Si nosotros vemos el título, dice influencia del pensamiento griego en la cultura occidental. ¿Cuál es el primer legado, por lo tanto? La filosofía. Y en una primera instancia, rescatando lo que dicen los filósofos griegos, específicamente los llamados así presocráticos o físicos, la búsqueda, desde el siglo 7 antes de Cristo, una búsqueda constante del origen de todo, de la realidad. Este principio, origen, principio, lo mismo es. O definitivamente lo que se acabó de decir. El arge de todo. Así inicia la filosofía, tratando de separarse de lo que es el mito, tratar de dar una explicación racional fundamentada principalmente en el logos, en el discurso racional, y ya veíamos nosotros esto. Y esto directamente es un legado para la cultura de Occidente. ¿Cómo nosotros hacemos nuestros análisis científicos? En base a las perspectivas que han planteado los mismos filósofos. ¿Cómo hacemos nuestros análisis en cualquiera de los ámbitos? Es gracias a la filosofía. Finaliza la filosofía así llamada griega aproximadamente en el siglo I antes de Cristo. La periodización, es decir, darle tiempos, periodos, se suele hacer iniciando con los filósofos presocráticos, como ya sabemos, los filósofos posteriormente clásicos, entre ese intermedio están los sofistas, de ahí van los clásicos y filósofos como de las escuelas pitagóricas, la escuela de los epicúreos y demás escuelas que devienen posteriormente directamente en lo que es ya la filosofía romana. Después de este interés netamente físico, podemos poner que la primera parte de la filosofía es un interés por la física,
interés físico, se da un salto hacia un interés antropológico. Y así vamos generando un cambio, y ustedes acuérdense que quien da el primer salto será Parménides con el estudio del ser y estos filósofos finales presocráticos que permiten comprender que el ser humano comienza a ser el centro del estudio. Entonces, dentro de esta perspectiva de la filosofía, después de lo que ustedes pueden entender como los filósofos físicos o presocráticos, comienza a darse un estudio antropológico. Es decir, un estudio antropos, humano, logos, conocimiento, tratado, discurso racional sobre el humano. Y este problema antropológico deriva en diferentes investigaciones de la filosofía. De aquí nacerá, desde el estudio del ser humano, nace la ética, la política, la lógica, ética, lógica, que son diferentes ámbitos del estudio filosófico. Fue el interés principalmente de preparar a la juventud, los primeros sofistas, que no los vimos directamente, pero dan la transición hacia los filósofos así llamados clásicos, pero los primeros sofistas se centraron en la educación. ¿Por qué no los vimos? Porque tienen algunas críticas detrás, estos filósofos, pero sobre todo lo importante es que tengan este contexto de lo físico, del estudio del arjé hacia lo antropológico, y se desarrolla un interés propiamente por el ser, por lo ontológico. Aquí vienen ya los filósofos Platón, Sócrates, Aristóteles, y van creando diferentes elementos que después devienen en la ciencia. Por lo tanto, después de este estudio antropológico, ya se van a centrar en el ser, en este estudio ontológico, que después de este estudio ontológico vendrán disciplinas y ciencias. El último periodo de la filosofía occidental es el helenístico. Como les decía, escuelas como la escuela de los pitagóricos, la escuela principalmente de los epicúreos, son escuelas que devienen después de los clásicos y es la última etapa. Y dentro de estas consideraciones, por ejemplo, el pensamiento medieval, el pensamiento cristiano en general, después de aquí deviene la ciencia, estudio posterior del ser, ontología. Después les veo la lista, no se preocupen. Entonces, ¿cómo influye todos estos elementos que nosotros ya hemos abordado en filosofía? Influyen en diferentes épocas de Occidente. ¿Cuáles son estas épocas en las que influyen? Por ejemplo, la influyen los griegos con su filosofía en épocas como la medieval, sobre todo los filósofos como Platón y Aristóteles. Voy a ponerla acá porque no le voy a poner aquí porque si no ustedes vayan a pensar que en la época medieval estaban Platón y Aristóteles. Pero quienes han influido a esta época, el medioevo, son principalmente Aristóteles y Platón, sobre todo para construir todo este ámbito, toda la perspectiva de lo que es la religión católica. Los
padres de la iglesia como San Agustín y Santo Tomás son herederos de la filosofía de Aristóteles y Platón. Además del pensamiento de renacentista, el Renacimiento también es una influencia de los griegos y los romanos. Renacimiento es el renacer de las ideas griegas y romanas. Otro elemento, otro proceso histórico dentro de la humanidad y sobre todo intelectual, la Ilustración. Estos elementos y algunos otros más son influencia de los griegos. Se dan gracias a la influencia de los griegos. Por lo tanto, los griegos y sobre todo su filosofía han influenciado a todas las épocas, a unas más evidentes dentro de la humanidad, que permiten comprender que siempre debemos regresar a pensar en los griegos y los romanos. Ahora, ¿dónde es mucho más palpable la consideración en la actualidad de la influencia de los griegos y los romanos? Vamos con el siguiente tema, lo vamos a abordar hasta donde podamos nosotros llegar, pero este era el primer tema, lo abordamos rápido porque ya lo conocemos. La democracia y la ciudadanía en la civilización griega, tema que hemos estado nosotros abordando principalmente en la materia de educación para la ciudadanía. Entonces, aquí se van conjugando los elementos que hemos estudiado. Aquí se van agrupando las perspectivas que nosotros ya hemos trabajado. Si ustedes se dan cuenta, esto va a pasar más rápido porque hemos abordado muchos de estos elementos, o en educación para la ciudadanía o en filosofía. Este tema de la democracia y la ciudadanía en la civilización griega parte del análisis de las polis, como ustedes pueden observar en la imagen. Antes de llegar al problema de la democracia y de los ciudadanos, es necesario recordar qué eran las polis. ¿Alguien, alguna idea? ¿Qué eran las polis griegas? ¿Qué era una? ¿Sí? ¿Qué era una? Pero ¿qué característica tenían estas ciudades? ¿O qué énfasis le daban a las ciudades? ¿Eran ciudades sin más? ¿Qué tipo de ciudades? Eran ciudades desarrolladas. Ciudades desarrolladas, ya, pero los egipcios también eran ciudades desarrolladas. Egipto, dentro de sus ciudades, los países o las conformaciones o los territorios, como quiera llamárselo, que los griegos llamaron Mesopotamia, o ciudades, también eran desarrolladas. ¿Qué características tenían esta polis? Decíamos, eran ciudades. Natalia, dígale. Andrés. Ciudades. Por jerarquía, jerarquizadas. Ciudad-estado. Ya, ahí está la respuesta. Ahora pueden ustedes observar en la imagen por qué eran ciudades de estado. Porque tenían toda la conformación de un estado, como si fuera un país, por poner un ejemplo, dentro de un mismo pequeño territorio. Eran ciudades pequeñas que conformaban todos los elementos parecidos a los de los cuales nosotros tendremos en la actualidad una nación. Por ejemplo, si les pongo un ejemplo más comprensible, ¿cómo está conformado el centro histórico? En el centro, tal cual, está el Palacio de Gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Y alrededor, las iglesias y alrededor toda la conformación de las casas. Mire, es muy parecido a esto. Muy parecido a la conformación, solo ese centro histórico. Muy parecido a la división que tenían los griegos de sus polis. ¿Por qué razón? Porque una de las herencias principales que nos dejan los griegos a la humanidad es la división de los estados
con esta perspectiva. Los templos, el teatro, el ágora, el centro de la ciudad, estas conformaciones de la defensa también de la ciudad, es decir, cada una de estas ciudades de estado, de estas polis, tenían una característica principal de ser independientes, de tener su propio criterio, de plantear sus propias normas, sus propias reglas. Vemos que Grecia principalmente es una conformación de islas, es, por decirlo de alguna forma, cada una de esas islas tenía un criterio propio, era una polis. De donde nace esta consideración principalmente de la perspectiva de Atenas, que es la gran visión y idea que se mantiene hasta la actualidad. Teniendo en cuenta esa conformación de las polis, durante el siglo VI a.C., durante este siglo VI a.C., el poder de la aristocracia que gobernaba Atenas, que es el gran impulso de la democracia, comienza a entrar en decadencia. Aristocracia, si se acuerdan, aristocracia, el poder en los mejores, lo que decía Platón, comienza a caer en decadencia. Esta decadencia, y ustedes recordarán, Dracón, Solón, que son los principales legisladores que impulsan a que la democracia se plantee, tiene una cierta consideración en algunos gobernantes que nosotros no los hemos planteado, que vamos a verlos en la clase de historia. Después de una dura pugna con los aristócratas y otros interesados en establecer unos tipos de formas de gobierno donde no sea solo un grupo, sino más individuos, se comienza a dar la democracia. Comienza con Clístenes. Clístenes es un ateniense que fue político, jefe del Partido Democrático, impulsó una de las mayores reformas políticas, ya voy a plantear cuál es. Quería destruir el poder de la nobleza y fundar una base sólida de la democracia. Miren que les estoy poniendo aquí, por favor, tendrán en cuenta, notarán los puntos más relevantes de lo que dice quién fue Clístenes. Y vamos aquí a plantear algunas de sus ideas. Clístenes logró obtener el gobierno de la polis y así estableció una nueva visión de los habitantes que residían dentro de Atenas. Cambió una perspectiva. Una de las grandes visiones de Clístenes es cambiar que la división ya no va a ser por las clases sociales en cuanto económico, sino que la división va a ser principalmente por el lugar de hábitat. Entonces, cambia la perspectiva, división de los habitantes según su residencia. Ya no se va a dividir a los habitantes por la cantidad de dinero o por sus recursos económicos, como es propio de la aristocracia. La aristocracia sí divide esta consideración. Al caer en decadencia, Clístenes, este político ateniense que logra el poder de la polis, divide a los habitantes por su residencia y ya no por estas consideraciones. Además, organizó una reforma institucional y legal que se basó principalmente en la igualdad entre los ciudadanos frente a la ley. Por lo tanto, Clístenes propugna un gobierno democrático.
La democracia se apuntaló en Grecia, es decir, que esta perspectiva que inicia en Clístenes se va a fundamentar mucho más en Pericles. Ya vamos a ver quién es Pericles. De todos modos, ¿cuándo nace la democracia en Grecia? Cuando va decayendo la aristocracia. De la aristocracia, uno de estos gobernadores que logra llegar al poder, Clístenes, divide la sociedad, los habitantes, por su residencia y no por sus recursos económicos, y conforma un nuevo gobierno democrático. Este gobierno democrático va a ser o va a tener ya fuerza con el gobierno de Pericles. Este gobierno democrático va a tener mayor énfasis o se va a apuntalar con el gobierno de Pericles. Pericles, este gobernador, voy a poner las fechas de Clístenes, por si acaso. El 570 al 507 antes de Cristo. Y Pericles del 495 al 429 antes de Cristo. Con Pericles, en cambio, se da una perspectiva diferente, una visión, una mentalidad que enfatice la democracia. Permitió una participación más amplia de los ciudadanos. Pudieron acceder a cargos públicos. Uno de los avances principales de Pericles es ya la consideración de ciudadano y sobre todo que este ciudadano pueda llevar a cabo procesos para cargos públicos. Podían ejercer el voto en la asamblea y recibir un pago por servicios dentro de sus cargos. Entonces, además de tener cargos públicos, se les pagó por ese cargo que tenían. Dos gobernadores importantes, Pericles y Clístenes, que dan un fundamento a la democracia, este gobierno democrático. La democracia griega varía con la que hoy nosotros conocemos, ya sabemos por qué. En la democracia griega antigua, principalmente había ciertos requisitos que en la actualidad no tenemos, no todos tenemos esos mismos requisitos, que son los siguientes. Para ser ciudadano en Atenas había que ser varón mayor de 18 años, tenían que ser hijo de padres libres y haber nacido en Atenas. Además, esta democracia era directa porque se podía, al ser ciudadano, opinar en la asamblea sin la necesidad única de ser elegido. En Esparta ya sabemos cuál es la diferencia entre Esparta y Atenas en cuanto a la ciudadanía, porque Esparta era principalmente guerrera y Atenas era principalmente de carácter filosófico y político. Vamos a cerrar esta clase revisando lo siguiente. Con eso nosotros terminamos para no cansarnos tanto porque son temas que ya hemos puntualizado. Vamos a copiar las instituciones de la antigua Grecia y sus funciones, la función que cumple cada institución. Para poder tener un mejor orden, un mejor sistema, Pericles plantea estas instituciones en Grecia. Este cuadro detalla cada una de las instituciones y las funciones que cumplen cada una de ellas. ¿Cuál era el objetivo de Pericles y sobre todo del gobierno griego? Tener una democracia sistemática, es decir, ordenada,
que sea como un todo, como sus propias polis. Si recordamos la imagen de la polis, cada cosa está en su sitio y tiene su función. Cada institución debe tener esta misma perspectiva. Y de ahí, haciendo el símil con lo que les decía, el centro histórico, la perspectiva del centro histórico en nuestro país, en nuestra ciudad, tiene esta misma visión de una polis. Tener cada uno de los elementos que en la época colonial tuvieron su función y posterior en la época republicana tendrán más énfasis porque somos la capital, de un sistema democrático en el cual cada una de estas instituciones que están alrededor de la institución central cumplen una función específica. ¿Qué instituciones tenemos? Estrategas, asamblea, los arcontes, el Consejo de los 500 y el Tribunal de los Eliastas. Cada uno tiene esa función diferenciada. Con eso nosotros estamos terminando la clase.